Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya lo decimos, es hoy día 30 de diciembre y si bien mañana es el último día de este 2022, hoy día es el último día hábil. Siempre este tiempo es tiempo de reflexión, de balances, de un poco mirar en retrospectiva qué es lo que se hizo, qué es lo que viene para 2023. Y bueno, para hacer este balance es que hemos invitado a la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresner, que ha tenido un trabajo bastante incansable durante este año, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la instalación, con bastantes temáticas. Así que suponemos que también ha hecho esta retrospectiva. Para compartirla, ya le damos la bienvenida a nuestro programa, ya la vemos en nuestro locutorio virtual, así que le agradecemos el que nos acompañe. ¿Cómo está, delegada? Bienvenida. Muchas gracias, Leslie y Ángela, por tenerme acá un ratito para poder conversar. Así es, se nos va un año y se nos va un año extremadamente intenso, así que un gusto poder estar acá conversando sobre eso. Delegada, me imagino que, y me quiero poner un poco en la profunda, porque mucho se ha hablado de este concepto para esta nueva administración del otra cosa es con guitarra. Se ha dicho mucho, otra cosa es con guitarra. Hace algunos días se cumplió un año desde que Gabriel Boric ganó la elección presidencial contra todos los pronósticos, fue avanzando, hubo una primaria, el conglomerado se ha ido configurando, pero claro, ¿siente que otra cosa es con guitarra, delegada? Yo siento que efectivamente habían ideas preconcebidas de lo que era gobernar, que son diferentes a lo que es la realidad de gobernar. Pero también siento que hemos logrado darle un espíritu, una coordinación distinta al gobierno. Y eso no quiere decir como nosotros, la gente nueva que llegó, no, quiero decir como en coordinación, un equilibrio que ha sido un equilibrio súper positivo para la administración del país. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos un gobierno diverso, estamos compuestos por gente que tiene mucha experiencia en el gobierno y también por gente que entró sin haber estado nunca antes en el gobierno. Y eso es una mezcla que es una mezcla más o menos rara, digamos, pero que de alguna forma hemos logrado funcionar de esa manera y hemos logrado traer a la palestra algunas cosas que han hecho que esto también sea algo, que sea una forma un poco diferente de hacer las cosas. Sobre todo me refiero a lo que tiene que ver con la apertura al diálogo y la coordinación de los distintos actores, las distintas actrices políticas, eso independiente de el pensamiento político, la ideología política, sino que lograr llegar a acuerdos con absolutamente todas y todos, pensando sobre todo en la ciudadanía. Y yo creo que eso es un sello de este gobierno. Y quiero decirlo así porque es un sello de este gobierno con todas las personas que componen el gobierno. O sea, hemos visto a la ministra Toá haciendo un acuerdo para el tema de seguridad con absolutamente todos los sectores, justamente para poder llegar con una solución que sea una solución mejor. Vimos ayer justamente que estábamos con el subsecretario Cataldo, que nos sentamos con los distintos alcaldes, con el gobernador regional para llegar a un acuerdo respecto a los rellenos sanitarios, que es algo muy importante para nuestra región. Y quiero decir que ese es el espíritu que estamos teniendo y que creo que está teniendo súper buenos resultados. Ahí también, delegada, ¿cómo ha cambiado los temas que a lo mejor antes de asumir estaban levantando acá en la región, con los que finalmente han marcado también lo que ha sido este año? Usted mencionaba uno que tiene que ver con el tema de los rellenos sanitarios, una situación que quizás ha demorado harto en tener una solución concreta, pensando que la alerta de que la capacidad de estos espacios estaba ya al borde, se comenzó a hablar ya desde febrero. También hemos tenido temas en lo que ha sido la macrozona sur, que fue, ahora estamos a lo mejor quizás en una especie como de valle, pero también marcó mucho los hechos de violencia que ocurrieron en esa zona, temas de conectividad también, hablábamos en un rato acerca de lo que pasaba con las islas acá en la región del Biobío. ¿Cuáles han sido los temas también que han marcado este año y cómo cambiaron respecto a lo que pensaba al asumir recién en marzo a lo que ya fue el transcurso de estos meses? Bueno, primero que todo, y aquí como este es el tema que uno nunca puede evadir porque efectivamente está en la preocupación primera de todas las personas y que es el tema de seguridad. Cuando nosotros entramos no teníamos
conciencia, porque estábamos en pandemia, ¿cierto? O sea, estamos en pandemia justamente en el periodo previo, entonces la seguridad efectivamente no era el mayor problema que tenía la gente, no era lo que estaba preocupándole más, sino que estaba más bien relacionado con los temas de salud, estaba más bien relacionado con otros temas. Pero cuando llegamos en marzo y empezamos a salir, empezamos a recuperar la normalidad, nos dimos cuenta que el tema de seguridad efectivamente era la mayor preocupación de todas las personas, y por lo tanto ahí tienes un tema que es un tema gigante respecto de qué es lo que tiene que enfocarse este gobierno, y lo que hicimos justamente desde el comienzo fue eso, o sea, el estado de excepción en la macrozona, pero también toda esta línea que es la línea del combate al crimen organizado, que a todo esto también se basa sobre todo en la coordinación con las distintas instancias, en levantar las brechas, en llegar con recursos a cubrir esas brechas independientemente de dónde están las brechas, porque aquí lo que importa es combatir el crimen organizado, y eso está súper relacionado con lo de la macrozona. Y está súper relacionado, yo creo que los resultados que hemos tenido en el combate del crimen organizado con también la situación que tenemos actualmente en la macrozona. Aquí no se trata de cantar victoria porque estamos lejos de eso, pero sí se trata de decir que hay un avance y hay un avance concreto respecto a la persecución de los delitos que están ahí. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con la ley del robo de madera, que es una ley que también salió durante este periodo a propósito justamente de esta capacidad de conversar con absolutamente todos los actores, actrices de los territorios. Pero también tenemos el tema de los rellenos sanitarios, y aquí decir, este no es un problema que esté hace unos meses, este es un problema que lleva decenas de años y que nadie se ha querido hacer cargo de verdad. Se solucionaba cada vez con abrir un nuevo relleno sanitario y creían que, bueno, ya ahí por lo menos lo tiré para adelante, pero la verdad es que nadie se había hecho cargo del problema de verdad, que es el problema de los residuos. O sea, con la cantidad de residuos que nosotros producimos en esta región, pero en todo el país, es absolutamente necesario tener una política de residuos, que es una política que en este momento no existe. Simplemente estábamos pensando en que, bueno, vamos a tirar la basura a un relleno hasta que se acabe y luego abrimos otro y así consecutivamente, y eso es algo que no resiste de ninguna manera. Entonces, lo que yo quiero decir es que, claro, estamos a 10 meses de haber entrado, pero nos hemos hecho cargo de un problema que es un problema que llevaba decenas de años sin hacerse cargo nadie, y hemos entregado soluciones que van en el corto plazo, pero también pensando en el mediano plazo y en el largo plazo, que justamente tiene que ver con la política de residuos. Delegada, durante el año, bueno, usted menciona las temáticas más importantes, nosotros también hemos aquí pinchado algunas temáticas, conectividad, decía Leslie, también el tema de los residuos. El tema del plebiscito, que también se ha hablado mucho. Yo sé que a lo mejor localmente no tuvo tanto impacto, pero ¿hay un antes y después para la administración de cómo se gestionan ciertos temas en el gobierno después del plebiscito? ¿Usted lo percibió localmente? O sea, yo diría que sin duda, ¿Fue un golpe para la coalición? Lo que yo diría es que fue la ciudadanía hablando muy claramente respecto de cuáles eran sus prioridades, respecto de cuáles eran sus necesidades. Y aquí lo que yo quiero decir, no se trata como de estar midiendo golpes, o sea, a quién le pegaron más fuerte, a quién le pegaron más débil. Yo creo que esto se trata de poder sintonizar con las necesidades de la ciudadanía, ¿ya? O sea, esa es la labor, que es la labor que los políticos y las políticas tenemos que cumplir, sintonizar con las necesidades de la ciudadanía, más allá de los egos, más allá de yo perdí, yo gané. Acá lo que se trata es resolver esos problemas. Entonces, claramente esto fue un remesón para lo que estábamos haciendo, porque nos dijo muy claramente que las prioridades de la ciudadanía eran otras. Y ahí como hay que ser muy claro en poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque al reconocerlo uno puede cambiar y empezar a enfocarse en cuáles son las prioridades concretas y qué es lo que hemos hecho. Entonces, sin duda, y también decir que eso también generó un montón de instancias de coordinación aún más estrechas, como fueron los cónclaves, el cónclave nacional, pero también el cónclave regional, donde nosotros sentimos la necesidad de tener que relacionarnos estrechamente con las personas que componen el gobierno, pero desde los distintos lugares en los que estén. Entonces, de todas maneras, o sea, sí, pero bajo este sentido.
Ahora, respecto a la instalación también delegada del gobierno, ¿cómo evalúa que va? Ya hay un tema también con las direcciones de servicios, que todavía hay algunos que tienen vacancia desde hace muchos meses. Y también esta semana, por ejemplo, conocimos la noticia de el cese de sus funciones del director del Sename que había entrado por ADP. ¿Qué tanto está funcionando también este sistema de alta dirección pública para poder mantener, para poder escoger también a personas que estén capacitadas para cargos en servicio y que finalmente no vayan a ser desvinculados también por el gobierno siguiente, por no seguir el mismo color político? Sí, bueno, yo la verdad como lo que quiero decir es que efectivamente el sistema de alta dirección pública tiene algunas cosas que hacen que los procesos de selección sean bastante lentos, ¿ya? Entonces tienen un proceso que es un proceso general y además mediante este sistema puedes tener una cierta cantidad de gente que tienes en el sistema al mismo tiempo. Eso hace que cuando se perciben problemas con algún director o directora, con alguna persona que está en la administración pública, el proceso de reemplazo es un proceso que no es un proceso tan rápido, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros acá nos basamos concretamente en la idoneidad de las personas que componen los cargos. Esto no tiene que ver con su color político, pero sí tiene que ver con la idoneidad y con la capacidad para hacer lo que necesitamos. O sea, entendemos que tenemos cargos que son extremadamente importantes para hacer el trabajo, que es el trabajo que se necesita hacer. Y si la persona que está actualmente no es la persona más idónea, entonces hay que cambiarla, ¿ya? Y eso es algo que nosotros no vamos a dudar en hacerlo si es necesario hacerlo, porque aquí, vuelvo a decirlo, lo que importa es poder resolverle los problemas a la ciudadanía. Ahora, en el caso del Sename, Robert Contreras indicó que el informe de evaluación que le había llegado era donde él se destacaba la labor que había realizado en el servicio, pero de todas formas se le notificó el cese de sus funciones. Bueno, volver a decir aquí, cada uno de los distintos ministerios toma estas decisiones respecto de sus propios servicios y en ese sentido decir que los análisis para las personas que entran y las personas que salen se hacen a partir de las decisiones de los ministros, las ministras y es algo que está bien que también sea así. Estamos conversando con la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresner, haciendo esta revisión de lo que ha sido este 2022 respecto de la región, respecto de distintas temáticas. Delegada, otra temática que se le preguntó muchísimo durante los meses yo diría que incluso después del plebiscito, era si iba a venir algún cambio dentro de su gabinete, de la Ceremi. Usted siempre respondió que se estaba evaluando. Estamos en el momento de las evaluaciones. ¿Se va a concretar eso en algún momento? Me imagino que ya mirando hacia 2023 a lo mejor el equipo se va a reforzar con nuevos nombres. Bueno, esto yo lo digo y no lo digo porque sea una frase aprendida, lo digo porque es verdad. Nosotros estamos en constante evaluación, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros hacemos. Yo estoy constantemente evaluando a mis Ceremis y a mí me están constantemente evaluando también desde las subsecretarías, desde los ministerios, ¿cierto? Pero algo tiene que haber hecho bien porque salió el delegado de la Araucanía y usted sigue en su cargo teniendo una región bastante compleja también. Bueno, por eso digo que esta es una evaluación constante. El que no me hayan sacado antes no quiere decir que no me puedan sacar después, y eso también aplica hacia los Ceremis, ¿ya? Esto es lo que quiero decir. La evaluación es una evaluación constante. ¿Por qué? De nuevo, porque acá no depende de los personalismos, no depende de los egos, depende del trabajo que es el trabajo que se está haciendo. Y yo la verdad que agradezco profundamente la confianza que me sigue teniendo el presidente y la confianza que me están teniendo los ministros, las ministras, para poder seguir en este cargo. Pero eso es algo que, insisto, es de una evaluación constante. Y en el caso de los Ceremi, concretamente, eso también es de una evaluación constante. Yo creo que la evaluación ahí es algo que todavía no ha terminado el ciclo completo y por lo tanto, como son muchos entes de evaluadores, podría ser que tuviéramos algunos cambios, pero sin duda eso no quiere decir que hayamos detenido el trabajo, seguimos trabajando constantemente con todas las Ceremis, con todos los Ceremis, porque el trabajo es muchísimo el que tenemos que hacer y tenemos que llegar con respuestas. Y nosotros ¿Hay estamos alguna en acá para especial eso. que usted tenga en la mira? ¿Alguna especial que, más que en la mira así como, no quiero decir en la mira así como para sacarlos, pero en la mira que sea relevante, porque hay educación, salud, etcétera? ¿Hay alguna que usted mire con especial atención su desempeño?
O sea, Láncese con algo, no me diga que, en generalismo. No. O sea, nosotros sabemos, todos sabemos en la región cuáles son los problemas que nos aquejan. Ustedes han mencionado algunos, yo mencioné otros, pero sabemos que nos aquejan problemas además de eso. O sea, el problema del relleno sanitario lo tomó con mucha fuerza el Ceremi de Medio Ambiente y de alguna forma se hizo cargo de esto en conjunto con el Ceremi de Salud y empezó a generar los planes de contingencia y empezó a trabajar en conjunto con el gobierno regional y con los municipios. Entonces, acá tenemos un problema muy importante que claramente depende también de la fuerza que tenga un Ceremi o una Ceremi. Tenemos los problemas que están asociados a la conectividad, ustedes mismos lo dijeron. Y eso también depende de la Seremía de Transporte específicamente, y por lo tanto ahí también hay un trabajo que es un trabajo súper concreto que hay que hacer y que hay que hacer con cierto nivel de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Claramente hay algunas seremías que tienen el foco puesto en ellas por las urgencias que estamos teniendo y por el trabajo que es el trabajo que hay que hacer. Pero eso no es una evaluación respecto de si lo están haciendo bien o mal, es solamente la necesidad de que el trabajo se redoble en esas seremías y de que vayamos haciéndolo con mayor fuerza. O sea, quiero decir, por ejemplo, ahora tenemos un foco también en los temas de incendios. Eso depende de CONAF, que depende de Agricultura, y por lo tanto tenemos también un foco en la Seremía de Agricultura con el trabajo, que es el trabajo que se necesita hacer. Y eso es algo que no se mantiene constante, pero sí es algo que nos va diciendo cuáles son las prioridades, y sin duda lo estamos trabajando de esa forma. Parte de los temas también prioritarios, hablábamos del tema de la violencia. Este año estuvo marcado también por el estado de excepción, que ya vamos a pasar al otro año con esta medida. Un año. ¿Qué va a pasar? Porque igual algunos parlamentarios decían, bueno, incluso de la oposición, esto su nombre lo dice, estado de excepción. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? ¿Tienen avisorado? Porque también hay algunos parlamentarios que dicen, ya no sabemos si vamos a seguir apoyando, si vamos a seguir aprobando esta medida. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Vamos a seguir en estado de excepción? Bueno, yo creo que lo primero y lo primordial es que nosotros tenemos que asegurarnos de garantizar la seguridad de las personas que viven en estas zonas que están con estado de excepción. Eso es lo primero y lo primordial. Y todas las decisiones que se tomen van a ir alrededor de eso, de poder seguir garantizando la seguridad. Nosotros creemos profundamente que un estado de excepción debe ser una excepción. Pero también creemos profundamente que cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que teníamos una situación en estas zonas que no era a propósito de delincuencia común, que no estaba tampoco asociado a las cosas que tenían que ver con las reivindicaciones de los pueblos originarios, como se decía en ese tiempo, sino que estábamos hablando de crimen organizado. Y desbaratar bandas de crimen organizado es bastante más difícil que poder meterse solo pensando que era delincuencia común, ¿cierto? Y por lo tanto los procesos para desbaratar esas bandas son también procesos más largos. ¿Qué es lo que quiero decir? Claramente acá tiene que haber un proceso que es un proceso de empezar a hacer un retiro del estado de excepción, pero ese tiene que ser un proceso muy paulatino, sobre todo para que se garantice la seguridad de las personas y para que podamos asegurar que seguimos avanzando con el combate al crimen organizado, que es lo que está en la base de lo que ahí ocurre. La delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresner, se nos ha pasado pero rapidísimo este balance. Sabemos que no alcanzamos a hacer un balance más profundo en este tiempo, pero hemos tratado de abordar ahí todas las temáticas. Muy cortito, delegada, muy cortito porque si no me van a retar. ¿Cómo está su relación con el gobernador regional del Biobío? ¿Le acomoda que tome protagonismo en temas que son suyos? ¿O no hay temas de personas? Volver a decirlo, acá esto no se trata de mí, no se trata de Rodrigo Díaz, se trata de resolver los problemas de la ciudadanía. Y con el gobernador estamos en la misma visión respecto de lo que hay que hacer. Yo lo dije, firmamos recién un acuerdo de relleno sanitario. Estamos también, el gobernador ha puesto también financiamiento del gobierno regional para la compra de los bastiones de Carabineros, ha puesto también financiamiento para la compra de algunas cosas que necesitamos en aduana. Esto se trata de poder resolver los problemas de la ciudadanía, no de quién sale más en prensa, de quién dice la mejor cuña o de quién le pega más fuerte al otro. No, esto se trata de resolver los problemas de la ciudadanía y para eso estamos aquí y yo voy a trabajar con absolutamente todas y todos quienes estén en esa misma línea. La delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresner. Gracias, delegada, por venir a hacer este último programa de 2022 con nosotros. Sí. Agradecemos su preferencia. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas fiestas de fin de año también. Buenas. Cuídese mucho. Chao.
Ahí la teníamos la delegada, bueno, haciendo este balance, es un balance bien superficial, pero de todas maneras ahí tratamos, no superficial en cuanto a los temas, sino que por la rapidez, ustedes saben, pero de todas maneras tratamos de abordar, ha sido un año de bastante trabajo con muchas temáticas en el frente. Sí, yo creo que varias sorpresas también en base a lo que se partió. Un punto importante, claro, partimos con una situación sanitaria más compleja. Recordemos incluso que entre prioridades se nombró primero a los seremis de salud y educación porque eran las carteras que en ese momento eran más prioritarias en la zona. Hoy día ya vimos que hay otras áreas que son las que también se están tomando la contingencia.